Es una de las historias de éxito en la historia de la producción de cultivos. Los tomates cultivados para procesamiento en la década de 1980 tenían una producción promedio de 25 toneladas por acre, superando esa cifra en raras ocasiones. Hoy, un campo típico sembrado en el Valle Central produce 50 toneladas por acre y puede producir más de 60 toneladas por acre bajo condiciones ideales. Este incremento ha sido impulsado por la tecnología. Nuevas variedades híbridas con el cuajado de frutos concentrado y un aumento en la resistencia a las enfermedades contribuyeron a un aumento en producción y en las características de calidad. La adopción de riego por goteo subterráneo resultó en un aumento dramático en la eficiencia de la agua. También permitió la colocación directa de nutrientes en la zona de la raíz. Se hicieron varios estudios para determinar el momento de las aplicaciones que coinciden con la demanda de la planta. Cuando cada planta en un campo bajo buen manejo recibe cantidades óptimas de agua, nutrientes y protección contra plagas, la producción puede llegar regularmente a esos rendimientos notables. ¿Existe una manera correcta de cultivar tomates para lograr un nivel de rendimiento alto y consistente? Los mejores agrónomos, tanto en el sector privado como en las universidades, están diciendo sí, especialmente cuando se trata de administrar uno de los nutrientes más importantes, el nitrógeno. Por supuesto, la nutrición adecuada de las plantas es compleja e involucra más que solo fertilización nitrogenada. Otros nutrientes como fósforo, potasio, calcio, zinc y azufre también son esenciales. Últimamente se ha prestado mucha atención al nitrógeno y al nitrato, la forma que se puede lixiviar a las aguas subterráneas. Muchas cuencas de agua subterránea en el Valle Central están contaminadas con nitrato a niveles que exceden los estándares de agua potable. La Junta Estatal de Aguas ha respondido a este problema al adoptar un programa de control de nitratos que afectará a cada industria en California donde se usa nitrógeno como insumo o donde las descargas de desechos contienen nitrato. Las pruebas de las cuencas de agua subterránea en el Valle Central están encontrando que una porción de la contaminación es atribuible a la filtración de nitratos producto de la aplicación excesiva con fertilizantes nitrogenados, compost y abonos de animal. También se han identificado otras fuentes de nitrato: operaciones ganaderas, plantas para el tratamiento de aguas residuales y fuentes naturales. Los agrónomos han creado un enfoque de gestión para optimizar aplicaciones de nitrógeno a los cultivos para minimizar la lixiviación de exceso de nitrato y optimizar la producción de cultivos. El enfoque se llama las 4 Cs en español o 4 Rs en inglés. La dosis correcta, el momento correcto, el lugar correcto y la fuente correcta para los tomates destinados a procesamiento. La Universidad de California, con el apoyo del Departamento de Alimentos y Agricultura de California, ha trabajado a refinar las 4 Rs a través de varios años y ahora tiene prácticas comprobadas listas para usarse hoy en la producción de tomate en California. Antes de detallar más sobre las 4 Rs, es importante entender la relación entre el suelo, la fertilización nitrogenada y prácticas de riego. En particular, cómo se mueve el nitrato en el suelo y cómo es absorbido por una planta de tomate. Esencialmente, como toda la ciencia, se convierte en manejo y herramientas. Un punto fundamental por recordar: cualquier fuente de nitrógeno puede convertirse en nitrato y eventualmente lixiviar más allá de la zona de la raíz hasta acabar en nuestros acuíferos. Otros factores que ocurren con el nitrato son la mineralización, las pérdidas por volatilización y procesos biológicos. Sin embargo, la lixiviación del exceso de nitrato de tierras bajo riego al agua subterránea es un foco importante hoy en día y merece mucha atención. Primero tenemos que recordar por qué el nitrógeno es importante para las plantas. Las plantas usan más nitrógeno que cualquier otro nutriente. Para los tomates,
Más de 2/3 del nitrógeno va a la fruta y 1/3 o menos se va a la planta. El nitrógeno tiene un papel clave en realizar ciertas funciones en las plantas y está estrechamente relacionado con las fitohormonas como el ácido abscísico, la auxina y las citoquininas. El nitrógeno también es fundamental para los cloroplastos porque forma parte de las moléculas de clorofila. Las moléculas de clorofila son las fábricas de azúcar de la planta. Incluso las plantas necesitan nitrógeno para defenderse contra el estrés abiótico y biótico. Si la planta tiene una deficiencia de nitrógeno, esto puede limitar el crecimiento y causar clorosis en las hojas. Por el contrario, demasiado nitrógeno puede causar un crecimiento vegetativo excesivo y una reducción del rendimiento. Antes de plantar, es importante realizar una prueba de suelo para saber cuánto nitrógeno hay disponible para las plantas. Las muestras de suelo deben tomarse antes de la primera aplicación de nitrógeno de la temporada, ya sea antes de plantar o antes de la primera aplicación de nitrógeno. Los tomates tienen un sistema de raíces relativamente superficial, con la mayoría de las raíces acumulándose a una profundidad de 4 a 16 pulgadas. Las muestras de suelo deben tomarse a una profundidad de 1 a 2 pies. La prueba de nitrato del suelo mide el nitrógeno disponible para la planta en el momento del muestreo. Por lo tanto, el resultado de la prueba es específico del campo y debe determinarse cada año. El nitrato, como forma principal de nitrógeno, está directamente disponible para la absorción de la planta. El valor en la zona de raíces se puede restar de los requisitos de nitrógeno del cultivo para determinar la cantidad de fertilizante nitrogenado necesario para las aplicaciones, ya sea antes de la plantación o para el fertirriego durante la temporada de crecimiento. Dado que el tomate absorbe menos del 30% del nitrógeno requerido antes del cuajado, la necesidad de una aplicación de nitrógeno previa a plantar suele ser mínima después de tener en cuenta el nitrógeno residual del suelo medido en el análisis del suelo. Es posible que se necesite una aplicación inicial de nitrógeno antes del trasplante mezclado con fósforo. Es posible que no se necesitan aplicaciones adicionales de nitrógeno hasta que la planta pase la etapa de estrés después del trasplante y comience a crecer rápidamente. Tengan en cuenta que demasiado nitrógeno puede causar demasiado crecimiento vegetativo y aumentar el riesgo de lixiviación de nitrato. El exceso de fertilización con nitrógeno también puede conducir a una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Entonces, un componente clave de las 4 R's es la dosis correcta de nitrógeno. Las investigaciones han demostrado que, en promedio, un cultivo de tomates necesita 4.6 libras de nitrógeno por tonelada de tomate. Los investigadores llegaron a ese número a analizar el contenido de nitrógeno en las plantas y la fruta cosechada de un campo con buen manejo. La planta de tomate usa esas 4.6 libras de nitrógeno desde la etapa de floración hasta que la fruta comienza a ponerse roja. Queremos la cantidad correcta en la planta cuando la planta la necesita y dónde puede obtenerla. Para saber cómo administrar las aplicaciones de nitrógeno de manera efectiva, es importante saber las diferentes formas de nitrógeno en el suelo y cómo las plantas de tomate absorben el nitrógeno. Estas son las 3 formas de nitrógeno en el suelo: materia orgánica del suelo, amonio y nitrato. La materia orgánica del suelo es el banco de almacenamiento de nutrientes en su suelo. A corto plazo, el nitrógeno de la materia orgánica está ligado a moléculas orgánicas grandes y complejas, que no están inmediatamente disponibles para las plantas, pero con el tiempo, esta materia orgánica se descompone y proporciona un suministro constante de amonio y nitrato al suelo y a las raíces. El amonio y el nitrato son las formas de nitrógeno
que las raíces pueden absorber. Como tiene una carga positiva, el amonio puede pegarse a las partículas del suelo, que en general tienen carga negativa y por lo tanto no se lixivian con facilidad. El nitrato es la otra forma de nitrógeno que las raíces pueden absorber del suelo. Sin embargo, el nitrato tiene carga negativa, por lo que no puede adherirse a las partículas del suelo, lo que la hace susceptible a la lixiviación. Como recordatorio, cuando hablamos de la capacidad de intercambio de cationes en los suelos, nos referimos a la capacidad de un suelo de retener temporalmente moléculas con carga positiva. El amonio es una de esas moléculas con carga positiva que se encuentran típicamente en el suelo. ¿Cómo se ciclan estas formas de nitrógeno en el suelo? Comenzamos con la materia orgánica del suelo. A medida que los microbios del suelo descomponen la materia orgánica, se libera amonio. En suelos cálidos y húmedos, esto puede ocurrir en cuestión de semanas o meses, mientras que en suelos fríos, por debajo de 55 grados Fahrenheit, esto puede ser un proceso muy lento. Debido a que este proceso es impulsado por la actividad microbiana en el suelo, es muy complejo. Al igual que con todos los procesos biológicos, sucede más rápido cuando hay humedad, cuando hay oxígeno para que los microbios lo usen y cuando las temperaturas son más cálidas. Cuando aplica enmiendas orgánicas como el compost, estimula la actividad microbiana y esos microbios requieren nitrógeno y carbohidratos para reproducirse y conferir el trabajo. Si el compost tiene menos del 2% de nitrógeno, esos microbios retendrán ese nitrógeno hasta que se mueran. Por lo tanto, si el compost se aplica como complemento del fertilizante convencional, es importante saber el contenido de nitrógeno del compost, ya que no será disponible para la planta hasta que el compost se descomponga. Una vez que el nitrógeno está en forma de amonio, puede convertirse a nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. La nitrificación también es impulsada por microbios. Esto quiere decir que la velocidad de la nitrificación depende principalmente de la temperatura. En los suelos de California, durante la temporada de crecimiento, la nitrificación ocurre en cuestión de días o semanas. Debido a esta acción microbiana rápida, el nitrógeno de la materia orgánica del suelo se convierte en amonio y después en nitrato que se puede lixiviar si no es absorbido por la planta. Lo mismo ocurre con la urea fertilizante. Se convierte rápidamente en amonio y después en nitrato, que puede lixiviarse si la planta no lo absorbe. ¿Cómo se convierte el nitrógeno de la materia orgánica y el nitrógeno amónico en nitrato? ¿Y qué tan rápido sucede esto? A 50 grados Fahrenheit se necesitan 4 semanas para que 40% del amonio presente se convierta a nitrato. A 60 grados, en las primeras 2 a 3 pulgadas del suelo, el 60% del amonio que aplique se convertirá en nitrato en 2 semanas, si las plantas no lo absorben. A 75 grados, solo toma 2 semanas para que el 100% del amonio se convierta en nitrato. Ahora hablemos de cómo se mueve el nitrógeno en las plantas. La absorción de nitrógeno en el tomate está estrechamente relacionada con las etapas de crecimiento del tomate. Al comienzo de la temporada, la necesidad y la absorción de nitrógeno son bajas. La mayor parte del crecimiento estacional y la absorción de nitrógeno ocurre entre el cuajado temprano de frutos y la etapa temprana de frutos rojos. La cantidad de absorción de nitrógeno después de la etapa de la fruta roja se vuelve mínima a medida que el nitrógeno se transloca de las hojas y los tallos a la fruta, donde se encuentra el 70% del nitrógeno total arriba del suelo. Se aplica más de lo que se necesita, el impacto en el rendimiento es mínimo. Y hay un punto de rendimiento decreciente ya que la gran parte del nitrógeno aplicado no será absorbida por las raíces. Eso significa que aplicando más nitrógeno no necesariamente significa más nitrógeno absorbido. Hacer coincidir la demanda de cultivos
y el patrón de crecimiento es la regla general para garantizar el rendimiento y el retorno de la inversión. Toda esta ciencia sobre cómo se comporta el nitrógeno en el suelo y en las plantas tiene que traducirse en prácticas para el manejo de una plantación de tomate. Comencemos con la dosis correcta. Aplicar la dosis correcta se trata de hacer coincidir el suministro de nitrógeno con la demanda de nitrógeno de la planta de tomate. Esa demanda constituye todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollar las hojas, los tallos y los frutos. El suministro constituye cultivos de cobertura, estiércol, compost, el nitrato en el agua de riego y fertilizantes nitrogenados sintéticos. Las fuentes no fertilizantes incluyen nitrato residual del suelo, nitrato en el agua de riego, cultivos de cobertura de leguminosas incluyendo la alfalfa, nitrato residual de cultivos, mineralización de nitrógeno de la materia orgánica del suelo, compost y créditos de nitrógeno de estiércol. Antes de continuar, hablemos un minuto sobre el nitrato en el agua de riego, o como se le dice seguido, bombear y fertilizar. Años de investigación han demostrado que este nitrato está disponible para que las plantas lo absorban y lo utilicen como cualquier otra fuente de nitrógeno. Una prueba de pozo no cuesta mucho y puede decirle exactamente cuánto nitrato hay en su agua de riego. Así es como se hacen los cálculos. Tome los resultados de la prueba, digamos 10 partes por millón, y multiplique por 0.226. Eso equivale a 2.26 libras de nitrógeno por acre pulgada de agua aplicada al campo. Si aplica 36 acres pulgadas o 3 acres pie de agua durante la temporada de crecimiento, el total es 81 libras de nitrógeno por acre cada año. Por supuesto, no todos los nitratos en el agua de riego serán absorbidos por los tomates. Existe un paso más. Debe de multiplicar esas 81 libras por la eficiencia del uso de nitrógeno del cultivo y la eficiencia de su sistema de riego. Usemos una eficiencia del 90% para ambos como ejemplo. Con 10 partes por millón y una eficiencia de 90%, el agua de riego contribuye alrededor de 72 libras de nitrógeno por acre a su presupuesto total de nitrógeno. Piénselo de esta manera. Son 73 libras de nitrógeno gratuitas aplicadas a su cultivo. Mejor aún, está ayudando a limpiar el acuífero subterráneo. El nitrógeno que la planta no utilice puede circular en el suelo, pero en general cualquier exceso de nitrato puede lixiviar a las aguas subterráneas. Esto puede ocurrir con cualquier tipo de sistema de riego. En cuestión de prácticas de manejo, esto significa alimentar con cuchara o aplicar cantidades más pequeñas en varias aplicaciones. Cuantas más aplicaciones divididas, mejor. Entonces, ¿cómo llegamos a la dosis correcta? En 2016, la Extensión Cooperativa de la Universidad de California financió un proyecto de investigación de 3 años para estudiar los campos de tomate en los condados de Yolo, San Joaquín y Fresno. Se colectaron muestras de plantas a lo largo de la temporada a intervalos de 3 semanas. Las plantas y sus frutos fueron cosechadas y pesadas. Luego se secaron por separado y se analizaron para determinar el contenido y nitrógeno total. Los resultados de estos estudios revelaron que se absorbió poco nitrógeno durante el primer mes después del trasplante. En promedio, se absorbió menos del 15% del nitrógeno total en la superficie del suelo en ese periodo, que en la mayoría de los campos fue menos de 50 libras por acre. Por lo tanto, una aplicación moderada de fertilizante de arranque puede suministrar suficiente nitrógeno durante las primeras 3 a 4 semanas después del trasplante.
El periodo inicial de absorción lenta de nitrógeno fue seguido por 8 a 2 semanas de absorción rápida, con tasas de absorción diarias que fueron hasta 7 libras por acre en algunos campos. En promedio, más del 80% del nitrógeno total en la biomasa en la superficie del suelo había sido absorbido cuando las plantas llegaron a la etapa de frutos rojos temprana. Un suministro adecuado de nitrógeno es crucial durante este periodo de alta demanda de nitrógeno, y el fertirriego de nitrógeno debe programarse para evitar cualquier limitación de nitrógeno. Durante el último mes antes de la cosecha, la absorción de nitrógeno podía ser baja y en algunos casos se observó una reducción en el nitrógeno total de la biomasa. Después de que el cultivo llega a la etapa temprana de frutos rojos, aplicaciones continuas de nitrógeno generalmente tienen un impacto mínimo en el rendimiento. Las aplicaciones tardías corren el riesgo de no ser absorbidas por las plantas y de lixiviarse durante el invierno. Los resultados del estudio mostraron que en promedio se eliminaron 4.6 libras de nitrógeno en cada tonelada de tomates cosechados. Así que nuestra dosis correcta es de alrededor de 4.6 libras por tonelada de tomates. Aunque esta cifra no se considera como la cifra oficial de eliminación de nitrógeno para los tomates en reglamentos, puede usarla como referencia para construir su presupuesto de nitrógeno. Ahora hablemos del momento adecuado. Aplicar la cantidad correcta de nitrógeno en el momento adecuado requiere conocimiento sobre la demanda de nitrógeno del cultivo, el patrón de absorción estacional y la disponibilidad de otras fuentes de nitrógeno. Para tomates regados por goteo, generalmente no hay necesidad de aplicaciones foliares. Por lo tanto, aplicar en el momento adecuado se trata de hacer coincidir el momento de la demanda de la planta con la absorción de la raíz. Debido a que se necesita energía para absorber los nutrientes, una planta lo hará cuando necesite esos nutrientes. Los estudios de UCCE encontraron que la absorción de nitrógeno cambia dramáticamente según la etapa de crecimiento de la planta, debido a que la demanda de la planta varía a lo largo de la temporada de crecimiento. Esto nos informa sobre cómo dividir nuestras aplicaciones de nitrógeno. La aplicación en las etapas máximas de uso de nitrógeno, floración, fructificación y tamaño de la fruta contribuye en gran medida a aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno, aumentar la absorción de la planta y minimizar la liberación de nitrato. También sabemos que la planta comienza a usar nitrógeno 5 a 6 semanas después del trasplante, ya que las plantas se aclimatan. Por lo tanto, no vale la pena aplicar nitrógeno demasiado pronto porque las raíces aún no están absorbiendo nitrógeno y puede resultar en lixiviación por la lluvia o el riego. De mismo modo, cuando la fruta se vuelve roja, las aplicaciones de nitrógeno son menos capaces de ser absorbidas por la planta y deben de evitarse. Una de las mejores herramientas para guiar sus decisiones sobre la dosis correcta y el momento adecuado es a través del análisis de hojas. Los productores de tomate han utilizado el análisis de nutrientes de las hojas durante más de 20 años para verificar el estado de nitrógeno de la planta. Por lo general, extrayendo muestras de hojas en la etapa temprana de floración, que es la etapa crítica de las demandas de nitrógeno. Los resultados del muestreo de hojas pueden proporcionar información valiosa para ayudarlo a diseñar un régimen de fertilización basado en las necesidades de la planta. El análisis del peciolo también se puede utilizar para estimar el estado de nitrógeno del cultivo. Sin embargo, recomendamos el análisis de toda la hoja porque proporciona una estimación más confiable del estado nutricional del cultivo. Esto se debe a que el análisis de hojas mide todas las formas de nitrógeno y los cambios de nitrógeno son más lentos en las hojas que en los peciolos, lo que hace que los resultados dependan menos de la fecha de muestreo. La Universidad de California completó recientemente una investigación de apoyo para muestras de hojas.
Un equipo dirigido por el Dr. Tim Hartz de la Universidad de California, Davis, realizó un monitoreo en más de 100 campos comerciales de tomates para procesamiento. La concentración óptima de nutrientes para tomates de alto rendimiento está dentro de un rango que depende del tiempo de medición. Tener los resultados temprano permite a los productores reaccionar rápidamente, ya sea posponiendo aplicaciones adicionales si los niveles de nitrógeno son adecuados o agregando fertilizante si existe una deficiencia. Estos nuevos valores críticos de nitrógeno para el muestreo de hojas están en proceso de publicarse en una calculadora en CropManage, una herramienta de soporte de decisiones interactiva desarrollada por la Universidad de California, donde puede comparar sus resultados con los rangos apropiados. El muestreo de hojas se puede realizar fácilmente siguiendo unos pasos sencillos. La primera muestra de hoja se puede tomar en la etapa de floración temprana. Delimite una área de unos 20 pies cuadrados. Para obtener una muestra representativa, comenzando desde la punta de la planta, arranque la cuarta hoja. Colecte unas 40 en total y colóquelas en una bolsa de papel limpia. Si hay tipos de suelo muy diferentes, subdivida el campo en bloques según el tipo de suelo y tome muestras de hojas proporcionales de cada área. El punto clave es asegurarse de que las hojas recolectadas sean representativas de la mayoría de las plantas en un área del campo. Coloque todas sus hojas en una bolsa de papel, etiquete la bolsa con una identificación de campo y envíelos a su laboratorio de análisis de nutrientes preferido lo más rápido posible. Si las temperaturas son cálidas, mantenga las muestras de hojas en una hielera. Indique al laboratorio que analiza el nitrógeno y también los otros elementos claves de fósforo y potasio. En la primera floración, los niveles de nitrógeno para un campo que es capaz de alto rendimiento deberían de estar entre 4.6 y 5.2. En plena floración, el rango debe de estar entre 3.5 y 4.5, mientras que este rango cambia a 2.7 a 3.8 con un 10% de frutos rojos. Lo más fuera de estos rangos que sean las mediciones, lo más probable es que el nutriente sea deficiente o excesivo en disponibilidad. Los resultados de todos estos nutrientes en combinación guiarán mejor las recomendaciones si se necesitan hacer cambios en las aplicaciones. Cuando reciba los resultados de la muestra de hojas, los valores de nitrógeno se pueden ingresar en CropManage. Incluya también los resultados de otros nutrientes en su hoja de trabajo en CropManage. Los resultados del muestreo de hojas pueden informar su estrategia de gestión de nitrógeno para obtener su rendimiento deseado. Le permitirán adaptar mejor las necesidades del cultivo a sus estimaciones de rendimiento. Ahora hablemos del lugar adecuado para aplicar fertilizantes nitrogenados. Aplicar en el lugar correcto significa saber dónde están la mayoría de las raíces y aplicar nitrógeno donde las raíces puedan absorber mejor los nutrientes y el agua. El fertirriego es el modo de aplicación preferido que sincronizará las adiciones de nitrógeno con la demanda de la planta en la zona de las raíces. Recuérdese de la última vez que vio una planta de tomate arrancada. Fíjese en dónde se encuentran todas las raíces debajo del suelo. Por lo general, la gran mayoría de las raíces alimentadoras importantes se encuentran en las primeras 4 o 16 pulgadas del suelo. Las raíces serán menos profundas en las plantas jóvenes y la profundidad de las raíces cambiará a medida que la planta crezca. Entonces, es en esa zona de arriba donde debe mantener sus aplicaciones de agua y nutrientes. Y recuerde, el nitrato se mueve con el agua, por lo que si empuja el agua por debajo de la zona de las raíces, también corre el riesgo de empujar los nutrientes por debajo de la zona de las raíces. La distribución de raíces en un campo de tomates puede variar drásticamente si compara el riego por surcos con sistemas de alta eficiencia, como las líneas de goteo subterráneas. El punto es, las raíces activas siempre estarán en el lugar donde se aplica el agua de riego. Es por eso que el fertirriego, inyectar fertilizante durante los riegos,
Es el método más eficiente cuando se utilizan sistemas de alta eficiencia. Y hablando de fertirriego, siempre se inyecta el fertilizante en la última mitad o cuarto parte de un conjunto de riego, deteniendo la inyección de 10 a 15 minutos antes de que finalice el conjunto para garantizar que el sistema se enjuague adecuadamente. La fuente correcta consiste en evitar que el nitrógeno aplicado se convierta demasiado rápido en nitrato y se lixivie más allá de las raíces. Las plantas de tomate pueden absorber tanto el amonio como el nitrato. Aunque investigaciones han indicado que los tomates son sensibles al amonio, bajo condiciones de campo en California, el amonio puede convertirse rápidamente en nitrato. Recuerde, el nitrato tiene carga negativa y puede moverse en el suelo con mucha facilidad, así que téngalo en cuenta en elegir el fertilizante nitrogenado y administrar su aplicación. Hay mucho que se necesita considerar para seleccionar la fuente correcta. En particular, ¿cuánto quiere gastar por acre? ¿Qué método de aplicación usará? ¿Aplicación sobre el suelo o fertirriego por goteo? Hay muchas opciones de productos de fertilizantes nitrogenados, pero cada uno tiene sus desventajas. El nitrato de calcio es una forma de nitrógeno fácilmente disponible, pero también tiene un alto potencial de lixiviación. Este potencial de lixiviación se puede manejar con aplicaciones oportunas y el nitrato de calcio se adapta bien a los sistemas de fertirriego. El calcio contenido en el nitrato de calcio también puede ser útil para la salud de las plantas. El nitrato amónico de urea UAN es muy popular y debido a su solubilidad. La mezcla de formas de nitrógeno hace que esta sea una forma de nitrógeno un poco menos lixiviable. Aunque en condiciones cálidas de primavera y verano, la conversión a nitrato es muy rápida. Hay muchas razones por las que elige el fertilizante que usa, pero siempre tenga en cuenta las desventajas de cada opción. Al aplicar compost o estiércol, recuerde que estos materiales necesitan tiempo para mineralizarse y convertirse en amonio para que estén disponibles para la planta. Una regla general para el compost es que alrededor del 40% del nitrógeno es disponible en el primer año. Después de la aplicación, otro 30% al año siguiente y luego el saldo se libera a lo largo de varios años. Dependiendo del tipo de compost, esta forma de fertilizante orgánico tiene un contenido de nitrógeno promedio de 2 a 4%. Si aplica 4 toneladas por acre o 8,000 libras con un contenido de nitrógeno de 3%, tendrá 40% de esa cifra, o 96 libras por acre en el primer año. Y recuerde, la disponibilidad de nitrógeno del compost depende mucho de la temperatura. Siempre que sea posible, incorpore compost o estiércol poco tiempo después de la aplicación. Al elegir un fertilizante nitrogenado comercial, considere cuánto y cuándo el nitrógeno será disponible para la absorción de la planta. Tenga en cuenta la cantidad del agua aplicada en los riegos durante y después de las aplicaciones de fertilizante. Demasiado agua puede empujar el exceso de nitratos más allá de la zona de las raíces. Pregunte a su proveedor o asesor de cultivos cuál es el mejor material para sus condiciones y tipo de suelo. Finalmente, reunamos la tasa o dosis, el momento, el lugar y la fuente correctas en un solo cálculo. Primero, debe considerar el historial de rendimiento de cada campo, las condiciones de crecimiento del año actual y la variedad que se está plantando, y usar esa información para desarrollar un potencial de rendimiento realista de, digamos, 60 toneladas. Vamos a suponer una eficiencia de uso de nitrógeno del 80 a 90% para llevar el nitrógeno a las plantas. Por ejemplo, nuestro rendimiento proyectado es de 60 toneladas por acre por 4.6 libras por tonelada, dividido por el factor de eficiencia del 90%.
y eso equivale a 306 libras de nitrógeno por acre absorbidas por las plantas de tomate durante la temporada de crecimiento. Utilice este cálculo para aplicarlo a su situación. Todos los números aquí se pueden reemplazar para reflejar su objetivo de producción. Eso es nuestro rendimiento objetivo. Tomaremos en cuenta el agua de riego, la eficiencia del riego, cualquier enmienda que vaya a agregar y la prueba del suelo. Restando esas fuentes, digamos que el requerimiento de fertilizante nitrogenado es de 200 libras por acre. Entonces entramos en el momento correcto. Si se aplica un fertilizante inicial, cubrirá el crecimiento de la planta durante las primeras 3 a 4 semanas. El tiempo de floración es otro periodo de alto uso de nitrógeno, seguido por la etapa de crecimiento de la fruta. Sabemos que cuando la fruta está en crecimiento, es cuando necesita la cantidad más grande de nitrógeno. Por ejemplo, si se aplica una tasa de 30 libras como nitrógeno inicial, entonces podemos dividir las 170 libras a través de una serie de eventos de fertirriego. Por ejemplo, 8 eventos de fertirriego generarán alrededor de 21 libras por acre por evento de fertirriego. Esto asegurará la mejor ubicación para que el nutriente sea absorbido por las raíces del tomate. De acuerdo con su necesidad y presupuesto, elija diferentes formas de nitrógeno, ya sea mezclado con fósforo al comienzo de la temporada o potasio y calcio durante la temporada para complementar las demandas de los cultivos y mantener la calidad de la fruta. Seguir estos pasos sencillos contribuirá en gran medida a aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno y disminuir la lixiviación de nitratos a las aguas subterráneas. Lo mejor de todo es que le garantiza obtener el máximo valor de un insumo de cultivo costoso y en este mercado cada dólar que se pueda ahorrar cuenta.